Bienvenidos. En esta ocasión vamos a determinar el dominio y el rango de algunas funciones, pero a partir de la gráfica de la función, no a partir de la función matemática, no a partir de la expresión matemática que representa a esa función, sino a partir de sus gráficas. La primera gráfica que nos presentan, vemos que presenta estas curvas, tiene dos ramas y se ve que horizontalmente, o sea, para X, estas flechas que están aquí nos indican que la gráfica se va a extender. ¿Cuánto? Indefinidamente. ¿Sí? Tanto para la izquierda como para la derecha. Eso significa que la variable X va a poder tomar valores muy grandes positivos o muy pequeños o muy grandes negativos, como quieran verlo. O sea, desde menos infinito hasta infinito. Sin embargo, en el otro extremo de la gráfica tenemos estas flechas que nos indican que va a ir creciendo la gráfica, va a ir creciendo, pero aunque no lo expresa así de manera muy clara, la gráfica no va a tocar al eje Y, no lo va a tocar, ni lo va a cruzar siquiera, ni lo va a tocar. Entonces, ¿qué significa? Que X va a poder tomar cualquier valor, o sea, el dominio va a ser cualquier valor dentro de los números reales, excepto el 0, porque aquí la X vale 0. Cuando estamos sobre el eje Y, la X vale 0. Entonces, la X puede tomar cualquier valor excepto el 0. ¿Cómo se escribe eso? El dominio de la función que es g de x, el dominio de g, va a ser igual a todos los números reales menos el 0. Esta es una forma de expresarla. Otra manera de expresar el dominio es mediante intervalos. Tendríamos que poner desde menos infinito hasta 0, pero como el 0 no es parte del dominio porque la gráfica nos dice que se va acercando al eje Y, pero no toca al eje Y, entonces el 0, la X igual a 0 no es parte del dominio, entonces se le pone paréntesis, no corchete. Desde menos infinito hasta 0, pero también unión con desde 0 hasta infinito positivo. Y vean que puros paréntesis usamos porque en el caso de los límites infinitos o los extremos donde aparece infinito, no se puede usar corchetes porque el infinito no es un número en sí. Es un número grandísimo, muy grande, pero no sabemos qué número es en sí, entonces no podemos usar corchete. Y en el caso del 0, como el 0 es el límite, pero no es parte del intervalo, no es parte del dominio el 0, entonces usamos paréntesis en ambos casos. Esas son las dos maneras de expresar el dominio de la función. Ahora, ¿cómo sería el rango? El rango o el contradominio. Los valores que le están permitidos tomar a la variable y, pues vemos que hacia el infinito positivo, estas flechas nos indican que la variable y va a poder crecer infinitamente, positivamente. De manera positiva va a crecer infinitamente. Pero hacia abajo vemos que las curvas tienen estas flechas que nos indican que se va a prolongar, pero de manera casi horizontal. Casi horizontal, y vemos que esa línea horizontal coincide con el menos 2. ¿Qué significa? Que la variable y no va a poder llegar al menos 2. Va desde menos 2 hasta infinito, desde menos 2 hasta infinito positivo, ¿sí? Aquí está el menos 2, desde menos 2 hasta infinito positivo, pero sin llegar al menos 2. Entonces, el rango de esta función g
van a ser todos los reales que sean que mayores que -2. Entonces, lo puedo expresar como intervalo, decir que es desde -2 hasta infinito positivo. Y también voy a usar paréntesis a ambos lados. Ya dijimos que cuando un extremo del intervalo involucra al infinito o al menos infinito, siempre se usa paréntesis. Y también uso paréntesis en el -2 porque creemos, ¿sí?, que la gráfica nunca va a llegar a este valor -2. Se va a ir aproximando, pero no va a tocar ese valor. Bien, ahora en el otro inciso, en la siguiente gráfica, en el inciso B, tenemos que para la X, o sea, de manera horizontal, la gráfica empieza en este punto. No hay punta de flecha como en el caso anterior, ¿sí? No tenemos aquí una flecha que me diga que la gráfica va a continuar infinitamente. No, tenemos un punto que me dice que ahí inicia la gráfica. Y como es un punto relleno, significa que este punto sí es parte del dominio, o sea, el -3 para la X sí es parte del dominio. Y tiene un punto donde termina, que es cuando X vale 3. Entonces, vean que la X va desde -3 hasta 3 positivo y sí comprende o sí abarca también a los extremos del intervalo. ¿Cuándo puedo decir que los extremos no son parte del intervalo? En este caso, por ejemplo, si aquí tuviéramos un punto, bueno, un círculo, pero vacío. Un círculo vacío me dice que ahí hay un hueco, me dice que en ese valor, ese es el límite, ese es el extremo, pero ese valor de X no lo puede tomar la variable. ¿Sí? Ese valor no lo puede tomar, no es parte del dominio en este caso. Pero ahora es un círculo relleno, entonces significa que la X sí puede tomar esos valores extremos. Por lo tanto, el dominio de esta función, que es la función f de x, el dominio de la función f, van a ser los valores desde -3 hasta 3 y con corchete tanto a la izquierda como a la derecha. Por esos puntos o por esos círculos que están rellenos que les comentaba. Bien, ahora, ¿qué valores o cuál va a ser el rango, los valores que puede tomar la variable y? Pues vean que también en el caso de y, pues va a ser, podemos tomar, ¿qué será? Es más o menos, no llega al -3, no llega al -3, y acá el valor más alto parece que llega al 2, podemos considerar que llega al 2, entonces el rango de la función, ¿sí? O sea, los valores que puede tomar y, podemos decir que son desde, si están estos al mismo nivel, ¿sí? Están al mismo nivel horizontalmente, podemos decir que sean, no llega al -3, ¿eh? ¿O sí? ¿Ven ustedes que llegue al -3? No llega al -3. Entonces, podemos aproximarnos o dar nosotros por hecho que esto es más o menos -2.8 hasta 2 positivo. Y sería con corchetes también, ¿sí? Porque por los mismos círculos rellenos que les digo que maneja donde inicia y donde termina la curva. Bien, entonces desde -2.8 hasta 2 positivo, ¿sí? Este punto me quedó muy arriba, es abajo, 2.8. Bien, ahora vamos a hacer otros dos, así muy parecidos, nos proporcionan la gráfica y nos piden que determinemos el dominio y el rango de esas funciones que están representadas gráficamente.
Bien, la del inciso C. Tenemos que la gráfica también tiene unas puntas de flecha en cada extremo. Esta punta de flecha me dice que la X va a crecer hasta menos infinito para la izquierda. Y para la derecha también va a crecer hasta infinito positivo. Entonces, el dominio de esta función, la función h, ¿sí? H de x, el dominio de la función van a ser todos los números reales, o bien desde menos infinito hasta infinito, con paréntesis. ¿Y cuál va a ser el rango? Pues vemos, el valor más pequeño de la y es el menos 2 y el valor más alto es el 8. Entonces podemos decir que el rango de la función h va desde menos 2 hasta 8. ¿Sí? Con corchete porque estamos dando por hecho que sí llega al menos 2 y sí llega al 8 también. Por último, la última gráfica nos muestra, vean, aquí está lo que les decía yo hace un momento, nos muestra un punto representado con un círculo, pero está vacío, está hueco. ¿Qué significa? Que la gráfica ahí empieza en el menos 6, pero sin llegar al menos 6. O sea, cualquier millonésima parte, ¿sí? Cualquier ínfima parte es lo que hace falta para llegar al menos 6. Entonces, la X va a ir desde menos 6 hasta dónde, hasta 6, pero vean que aquí el círculo sí está relleno. Quiere decir que en este lado la X no llega al menos 6. O sea, es desde el menos 6, pero sin tomar en cuenta el menos 6. Y por este lado sí llega al 6 positivo. Por lo tanto, el dominio de esta función, que es g la función, el dominio va a ser desde menos 6, pero con paréntesis, que significa que el menos 6 es el extremo del intervalo, es el límite del intervalo, pero no es parte del dominio. Entonces, desde menos 6 hasta 6, y aquí sí con corchete, porque el punto, este punto que está relleno, este círculo que está relleno, me indica que el 6 sí es parte del dominio. Entonces ese es el dominio de la función g de x. Ahora, ¿cuál será el rango? Pues los valores que puede tomar y, el rango de esta función, el rango de la función g. Vemos que empieza aquí en menos 4 y llega hasta 6. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que no, que el 6 positivo, como está este círculo vacío, el 6 positivo no es parte del rango. En cambio, el menos 4 sí es parte del rango, porque aquí tenemos un círculo relleno. Entonces va a ir desde menos 4 hasta, desde menos 4 hasta 6, pero sin tomar en cuenta al 6. Eso sería el dominio y el rango. De esta manera obtenemos dominio y rango de funciones a partir de sus gráficas. Así de fácil.